enseñanza de esta tarde. Vamos a abrir, por favor, nuestras Biblias en el capítulo 17. Según San Juan. Capítulo 17. Le vamos a dar lectura del versículo 1 al versículo 19 de forma alternada. ¿Ya lo tenemos? Amén. Vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios dirección. Oramos. Bendito y amoroso Dios, te damos gracias. Gracias, Señor, por la vida. Gracias por la oportunidad que nos da, Señor, de estar aquí. Y Padre, te pedimos, Señor, que hables a nuestros corazones, que uses su palabra, Señor, que sea tu palabra la que se exponga, Señor, que se cumpla tu propósito, Señor. Y Padre, bendice, Señor, nuestros corazones, permite que estén receptivos a tu palabra, que la reciban con alegría, con gozo, con deleite, Señor, y que la guardemos, Señor, y que en su momento, en todo momento, Señor, la pongamos por obra y de esa forma, Señor, glorificar tu nombre. Bendice, Señor, todo este programa, lo ponemos en tus manos. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. De forma alternada, versículo 1 al versículo 19, dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Del 17 al 19 todos, dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Amén. Vamos a estudiar parte de este capítulo. El evangelista Juan escribe inspirado por el Espíritu Santo, escribe esta oración. Es la oración que encontramos más larga, obviamente escrita en un libro de parte del Señor Jesús. No significa que sea la más larga que haya hecho en su ministerio. El Señor Jesús era un hombre de oración,
oraba muy constantemente, pasaba horas orando, pero bíblicamente es la oración más larga que hace el Señor y tiene un trasfondo tan grande que ahorita vamos a analizar unos textos en base a esta oración. Esta oración es llamada o conocida como sumo sacerdotal. Y algo que observamos en esta oración, hermanos, que en toda la oración Jesús le da la gloria a Dios. Jesús le da la gloria al Padre. Y vamos a irlo analizando, pero observamos que el Señor Jesús era muy dado a la oración, era muy dado a platicar con el Señor, era muy dado a conversar con el Señor, con el Padre Celestial. De los momentos más hermosos que vivió el Señor Jesús, esos momentos de intimidad con el Señor, esos momentos de relación con Dios y algo así para poder entrar, por favor. Juan 11:41, el 17 es toda una oración, pero el 11 nos habla un poco de lo que había en la oración entre Jesús y su Padre Celestial. En la última parte del 11:41, dice, Padre, gracias te doy por haberme, ¿qué? Gracias te doy por haberme oído. El 42 dice, yo sabía que siempre me oyes. Jesús orando al Padre Celestial, yo sabía que siempre me oyes. Siempre estás ahí, siempre estás atento, siempre estás interesado en escucharme, siempre me atiendes. Había alguien que no lo despreciaba a Jesús. Había alguien que siempre le ponía atención. Había alguien que siempre estaba presente en su vida. Y ese alguien era su Padre Celestial. Observe qué dice la segunda parte del 42. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor. Había un problema. ¿Para qué? Para que crean que tú me has enviado. Si había alguien con el cual el Señor Jesús se sentía pleno, completo, escuchado, atendido, y bueno, ¿qué podríamos decir? Era el Padre Celestial. Nadie le prestaba tanta atención en cuanto a escucharlo, sino el Padre. Su Padre Celestial dice, yo sabía que siempre me oye. En la Biblia, si usted lee los evangelios, no siempre lo escucharon los discípulos. A veces los agarraba distraídos, a veces los agarraba pensando otras cosas, mas sin embargo dice, yo sabía que siempre me oyes, que estás ahí, que me atiendes. Esa comunicación con el Padre era tan buena, era tan fervorosa, que el Señor se deleitaba en orar a su Padre. Volvemos a Juan 17. Este capítulo, hermanos, nos enseñan cinco cosas. Número 1, la propia glorificación del Hijo. Número 2, el Señor ora por protección de los creyentes. Número 3, el Señor ora por la santificación de los creyentes. Número 4, por la unidad de los creyentes. Y número 5, por la glorificación final de los creyentes. Vamos a analizar primero por su propia glorificación. Juan 17:1. Estas cosas habló Jesús. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. La hora ha llegado. Jesús vino a este mundo, a este lugar, a la tierra, pero tenía un tiempo destinado, predeterminado. Dice, la hora ha llegado. Tenía un propósito, tenía una meta, y la meta era llegar a la cruz. ¿Qué sucede aquí, hermanos? El Señor en el 17 les está diciendo a sus discípulos, amigos míos, la hora ha llegado, me tengo que ir.
Vine por un tiempo. Mi ministerio tuvo un tiempo. Y si la hora se ha llegado y el Señor estaba ahí y ellos en el capítulo anterior observamos que se entristecen porque el Señor les había dicho que su hora había llegado. El Señor empieza a despedirse y a través de la oración dice el Señor Jesús: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. La hora había llegado de que Jesús llegara a la cruz del Calvario para pagar el pecado de todo aquel que se arrepiente. Había venido con un tiempo, con una hora. Glorifica a tu Hijo. Glorificar, ¿qué significa? Alabar, dar gloria y honrar. Padre, la hora ha llegado, glorifica, alaba, da gloria a tu Hijo, da honra a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Y aquí viene algo interesante. La gloria del Hijo venía del Padre. La gloria del Hijo venía del cielo. La gloria del Hijo no era terrenal. Observe, vamos a aprender de Jesús. Glorifica a tu Hijo. Le está pidiendo, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. La gloria del Hijo venía del cielo, de su Padre. El Señor Jesús le pide al Padre que lo glorifique, que lo exalte, que lo honre. Jesús amaba la gloria de su Padre Celestial. Jesús amaba la gloria de Dios. Jesús no se conformaba con la gloria, no quería la gloria humana, sino la gloria divina. Estamos en un mundo donde amamos la gloria humana. Observa qué hace el Padre, glorifica. Por favor, Juan 12:43. En toda la oración, el nombre de Dios es glorificado. Porque amaban más la gloria de ¿quién, hermanos? Estamos en un mundo donde amamos más la gloria del hombre que la gloria de Dios, pero no fue eso en la persona de Jesús. Él amaba la gloria de Dios. Amaba la gloria de Dios, la gloria divina, la gloria del cielo. El hombre le gusta ser honrado por el hombre le gusta ser exaltado por el hombre. Jesús amaba una única gloria y era la de su Padre Celestial. Padre, glorifica a tu Hijo. Exalta a tu Hijo, honra a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Los hombres aman la gloria del hombre más que la de Dios. Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. El Padre glorificaba al Hijo y el Hijo glorificaba al Padre. Dice, Dios es glorificado, hermano, siempre. Juan 17:2 dice, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Analice nuevamente esto. Observe nada más lo que hace Jesús. Como le has dado, como le has entregado, como le has traspasado potestad, autoridad, señorío sobre toda carne. Es decir, observe lo que hace Jesús, le da la gloria a Dios. Lo que tengo no es mío, alguien me lo dio y fue mi Padre. Como le has dado potestad, autoridad y señorío, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Jesús glorifica en todo momento a su Padre. Observe lo que hay aquí, hermanos. El Señor expresa lo siguiente. Y es interesante porque vamos a analizarlo. Hay 5 textos donde observamos que le da la gloria al Padre en todo momento de aquellos discípulos. Versículo 2 dice, la última parte,
para que dé vida eterna a todos los que le diste. Versículo 6. Dice, tuyos eran y me los diste. Versículo 9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste. Versículo 11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado. Y versículo 24. Padre, aquellos que me has dado, en todo tiempo, están glorificando al Padre, que lo que Él tiene se lo dio Él. ¿Cómo vemos, hermanos, lo que Dios nos da? ¿Cómo tomamos aquello que Dios permite que tengamos? Si usted observa a un Jesús, en todo momento le da la gloria a Dios, en todo tiempo. Nosotros, hermanos, nos sentimos a veces merecedores de todo. No, Jesús, observamos 5 textos que vemos que toma a los discípulos como un regalo de Dios, del Padre, como un don de Dios, como un obsequio de Dios. A todos los que diste, me los diste, porque me los diste, me los has dado. En todo momento está diciendo que el Padre se los dio, dándole la gloria siempre, en todo momento, en la oración al Padre. Qué bonito, hermano, cuando observamos aquí un ejemplo claro de cómo debemos de orar, de cómo debemos de conducirnos, de cómo debemos de dirigirnos. Siempre y en todo momento la gloria es a Dios. A Dios. Todos aquellos que me diste, versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. ¿Cuál es el plan del Señor en tu vida? ¿Cuál es el plan de Dios en mi vida? Que por medio de ti, por medio de mí, conozcan a alguien, y ese alguien se llama Dios. Se llama Jesús. Observa lo que hace Jesús. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y solo a ti. El único Dios verdadero. Dios nos ha llamado, Dios nos ha rescatado para que por medio de nosotros conozcan solamente a Dios, para que glorifiquen a Dios, para que honren a Dios, para que alaben a Dios, para que exalten solamente a Dios, porque Él es digno de toda alabanza. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. ¿Cuál es el propósito de cada ministerio? ¿Cuál es el propósito de cada don? ¿Cuál es el propósito de cada talento que el Señor te da? ¿Sabes cuál es? Que los demás conozcan al Señor. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Para qué? Por favor, Juan 14:11. Juan 14:11. El plan de Jesús era que conocieran siempre a su Padre, que lo escucharan, que lo conocieran, que entendieran que había sido enviado por parte del Padre. Versículo 11 dice, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, créedme por las mismas obras. Todo aquel que conoce al Padre sabe quién es el Hijo. Y todo el que conoce al Hijo sabe que el Hijo es Dios. Así que, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, porque si te conocen a ti, entonces van a conocer al Señor Jesucristo. Juan 17, por favor, versículo 4. Yo te he glorificado en la tierra. Yo te he exaltado en la tierra. Yo te he honrado en la tierra. Yo te he alabado en la tierra.
Jesús vino 3 años y lo único que hizo es glorificar al Padre en la tierra. Y es lo mismo que cada cristiano debe de hacer: glorificar, exaltar, honrar y alabar al Señor y nada más a Él. Yo te he glorificado en la tierra. Está orando, recuerden que está orando, está en una oración y le está diciendo a su Padre: Padre, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Estamos aquí en la tierra con una encomienda asignada de parte de Dios. Estamos aquí en la tierra para glorificar a Dios y observamos aquí el Señor Jesús orando a su Padre: he acabado la obra que me diste que hiciese. La obra que tenemos aquí de parte del Señor, ¿sabes cuándo se va a terminar? Hasta que Dios nos llame, hermano. Tenemos una tarea, tenemos una obra que hacer, tenemos una encomienda. Y esa encomienda se va a terminar. Jesús dice aquí: yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora observe que el contexto siguiente, 18, por favor, versículo 11. ¿Hasta cuándo se termina esa obra que Dios nos ha encomendado? Jesús lo enseña. 18, versículo 11. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. ¿Todo lo que sigue? La copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Él se está despidiendo. Él sabe que va a morir. Él sabe que su ministerio terminó. Sabía el Señor. Así que si tienes una tarea, se va a terminar hasta que el Señor te llame. Tienes una tarea, tienes una encomienda, tienes un llamado. Dice: yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciese. Hermana y hermano, Dios te ha salvado para que glorifique su nombre. Dios te ha perdonado para que le honres. Dios te ha usado, te ha comisionado para que glorifiques a Él y solo a Él. Por favor, Juan 17:4 nuevamente. Vamos a darle lectura a todos. Dice: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Lo cierto, hermano, en este mundo vas a tener encomiendas, propósitos. Posiblemente vas a tener la encomienda por un tiempo determinado, por ciertos años, por ciertos meses, por quizás ciertas semanas. Pero en eso que Dios te ha encomendado, el único propósito es de glorificar al Señor. Jesús estuvo 3 años y en esos 3 años exaltó y glorificó a su Padre Celestial. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué es importante que entiendas que el único que merece la gloria es Dios? ¿Por qué es importante que yo también entienda que no merezco la gloria de nadie? De nadie. Nadie merece la gloria. ¿Por qué? Ahí hay un pequeño y gran problema. Por favor, Deuteronomio 6:15. Porque el Dios, ¿qué? Celoso. Porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de ¿quién? De Jehová tu Dios contra ti, y te destruya de sobre la tierra. Cuando el Señor observa que alguien tiene más honra y gloria que él mismo, ¿creen que no es celoso el Señor? Observen un Nabucodonosor cuando dice: es mi ciudad, yo la edifiqué, yo la crié. 7 años Dios lo humilla para que entienda que la gloria que tiene no es de él, sino de uno nada más, que es de Dios. Observa a un Herodes haciendo lo mismo en el Nuevo Testamento, dándose aires de grandeza,
dándose aires de que por Él son las cosas. En cuanto empezó a darse la gloria, dice la Biblia, que cayó y murió. Es un peligro grande. Hay uno solo que merece la gloria y la honra. Si a alguien más le das la gloria más que al Señor, o si tú eres de los que te gusta que te glorifiquen, que te exalten, ser escuchado, conocido, que te alaben, yo te diría algo, que ten cuidado, porque Dios es celoso. Así que acuérdate que Dios es celoso, dice Jehová tu Dios en medio de ti está para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti. Cuando alguien te esté alabando, mejor dile, cierra la boca, no sea que tengas de mí un concepto más allá del que debes de tener. Al único que merece la gloria en todo momento y en todo tiempo es nuestro Dios. Porque Dios celoso, Jehová tu Dios en medio de ti está para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti. Y después dice, y te destruya. ¿Sabes qué significa te destruya? Que acabe contigo. Así que, hermanos, tengamos mucho cuidado. Dice Juan 17:4, yo te he glorificado a ti en la tierra, aquí en la tierra. El único que merece honra, gloria y honor es Jesucristo. Jesucristo acabó la obra 3 años y en todo tiempo le dio la gloria a su Padre. Y nosotros como cristianos siempre glorificamos, debemos de glorificar al Señor. Juan 17, por favor. 17:4. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. El Señor te ha encomendado algo. Te ha llamado, te ha salvado y te ha encomendado algo. ¿Qué? No lo sé. Hay un ministerio, hay una encomienda, puede que sea en semanas, puede que sea en años, no sé qué es lo que Dios te ha encomendado, pero el Señor espera que termines lo que te ha asignado y te ha encomendado. Y en ese tiempo, que le des la gloria y la honra al Señor. Juan 17:5 dice, el Señor sigue orando. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, a la diestra de Dios, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, a la diestra de Dios, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Ahí observamos a un Jesús que existe desde antes de la fundación del mundo. Por eso glorificamos al Señor Jesús, porque reconocemos que Él es Dios. Amén. Y que merece alabanza, gloria y honra de todo cristiano. Jesús esperaba estar en la gloria de su Padre Celestial. Número 2, el Señor sigue orando y sigue también glorificando y exaltando a su Padre. Pero esta ocasión le pide a su Padre Celestial que ahora proteja a sus discípulos, los que habían creído en Él, como su Señor y Salvador. ¿Quiénes eran sus discípulos? ¿Quiénes eran aquellos creyentes? Bueno, los que habían recibido la verdad, sus palabras las habían creído. Hay algo interesante del por qué el Señor ora. Vamos a analizarlo. Juan 16, versículo 1. Hay una preocupación de parte del Señor porque Él se iba a ir y se iban a quedar sus discípulos. Y el versículo 1 dice, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. El Señor empieza a orar por los discípulos que habían creído en Él, porque dice la palabra, los iba a dejar en el mundo. Ya no son del mundo,
Pero es necesario que ore a mi Padre. ¿Para qué? Para que los guarde, para que los proteja, para que los sustente. Y aquí empieza a orar el Señor por protección a sus discípulos. Porque Él sabía que se iban a quedar. Versículo 6, Juan 17, 6. Denle lectura, hermanos, por favor. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. He manifestado, he declarado, he revelado, he mostrado tu nombre a los hombres del mundo que me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Es decir, que esos discípulos por los cuales el Señor Jesús está orando son aquellos que habían perseverado, se habían mantenido, estaban atentos a su palabra y se habían conservado en su palabra. Versículo 7. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Ahora han conocido. Gracias, Señor. ¿Qué te ha dado el Señor? Lo que tengas ahí, ¿sabes de quién ha venido? De Dios. De Dios y solamente de Dios. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Jesús glorificando a su Padre, versículo 8. Porque las palabras que me diste, les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Aquí viene algo interesante, hermano. Porque las palabras que me diste, después, ¿qué dice? Les he dado. Las palabras que me diste, les he dado. Y ellos las recibieron. Las palabras de Jesús fueron palabras infalibles, palabra eficaz, palabra de vida eterna, palabras verdaderas. ¿Cuál es la encomienda, hermanos, de nosotros los cristianos? De refugiarnos en la palabra del Señor. La palabra es infalible, no tiene errores, es perfecta. Dice, porque las palabras que me diste les he dado. Las únicas palabras que debes de dar como cristiano son las palabras del Señor. Es que yo pienso, es que yo supongo, es que yo creo, es que pienso que, no. El plan de Jesús, observe, porque las palabras que me diste les he dado, no aumentó palabras, sino las que Dios quería que diera, las que me diste. Si alguien no se conforma con la palabra, si alguien no acepta la palabra, si alguien ignora la palabra, está en un problema. Jesús hizo lo siguiente, porque las palabras que me diste fueron las únicas que le dio a su discípulo. ¿Y qué hicieron los verdaderos discípulos? ¿Y ellos qué? Las recibieron. Habla de una aceptación y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. ¿Por qué tropezamos, hermano? ¿Por qué divagamos? ¿Por qué pareciera, oye, es la voluntad que me salga de este trabajo? ¿Es la voluntad que la persona que me está abordando sea la idónea? ¿Es la voluntad que esté en esta iglesia? ¿Es la voluntad que esté sirviendo? ¿Cómo vas a saber la voluntad si no estudiamos la palabra? Aquí está la voluntad de Dios. Cuando te deleitas en la palabra, te gozas en la palabra, te refugias en la palabra, vas a entender y vas a entender los llamados de Dios, los propósitos de Dios, porque vas a entender la soberanía de Dios por medio de su palabra. De lo contrario, vas a andar divagando, pensando y dudando de lo que haces. ¿Estoy haciendo bien? ¿Estoy bien lo que estoy haciendo? ¿No está mal? ¿Es correcto? ¿No es correcto?
La palabra es maravillosa porque es lámpara, es luz a nuestros pies. Son las únicas, hermano. Dice, porque las palabras que me diste les he dado. Interésate en la palabra, gózate en la palabra, estudia la palabra y vas a entender el propósito de tu llamado. Vas a entender si lo que estás haciendo está bien o está mal, o está cerrado, o tienes que desistir, o tienes que emprender algo. De forma muy seguido, hermano, ¿estará bien lo que estoy haciendo? Hay decisiones en la vida importantes. Si tienes que radicar de un lugar a otro, si tienes que cambiar de trabajo, si tienes que emprender un negocio, la palabra te lo dice, hermano. La palabra te lo dice. Solamente refúgiate en ella. Y han conocido verdaderamente que salí de ti. ¿Por qué conocieron que Jesús salió del Padre? Porque escucharon con atención la palabra de Jesús. La escucharon, dice, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron. Ellos estaban atentos a las palabras de Jesús y poco a poco la fe viene por el oír y el oír de la palabra, y conforme más les hablaba, más entendían, más les hablaba y más comprendían que Jesús era el Mesías, el que había de venir. Por medio de la palabra. Así que, hermanos, recuerda, la palabra es maravillosa y refúgiate en ella. Te va a alentar, te va a fortalecer, te va a llevar a donde Dios quiere llevarte, pero refúgiate en ella. Versículo 9, por favor. Juan 17, 9 dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, que dice, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Yo ruego por ellos, te suplico por ellos, te imploro por ellos. En la oración de Jesús está orando, ¿para qué? Para que Dios los guarde, para que Dios los guíe, para que Dios los dirija, para que todo momento consideren la palabra que les había sido enseñada. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste. Versículo 11, todos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, hermano. Estamos en el mundo. Estamos en un mundo. ¿Con qué te vas a guiar en este mundo? Con la palabra del Señor. Es una belleza. Es una belleza. Dios te va a decir qué hacer, cuándo hacerlo, cómo hacerlo, con quién hacerlo. La palabra es el único manual que Dios le ha dejado al cristiano. Estamos en este mundo de maldad. Y si ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Por favor, Juan 16. Recordemos estas cosas, dice, estas cosas os he hablado para que no tengáis, ¿qué? Tropiezo. El mundo iba a llenar de tropiezos, pero recordar la palabra de Jesús les iba a ayudar a salir adelante. Dice, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Imagínense, si usted no le presta atención a la palabra, va a tropezar. Os expulsarán de la sinagoga, si aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. No se espante. Tronó sabroso, ¿eh? Cada vez que llueve se me antojan los tamales. Número 3, hermanos. Juan 17, 12. El Señor sigue orando.
Versículo 12 dice: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba. Mientras Jesús estaba, no les pasaba nada. Pero era importante recordar las palabras de Jesús. ¿Para qué? Para que las pusieran por obra, para que les fuera bien. 13. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. 14 todos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Cuando usted, hermano, cuando usted empieza a aplicar la palabra, cuando usted empieza a poner por obra la palabra en su propia familia, no les va a caer bien. Se van a molestar, se van a enojar. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué haces aquello? Pero cuando usted pone por obra la palabra, dice el 14, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. El primer lugar donde nos aborrecen es en nuestra propia casa. Cuando nos acercamos al Señor, cuando le dices, quiero algo más con el Señor, es cuando empiezan a aborrecerte. Porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Nótese que Cristo, hermanos, aquí nos enseña, no enseña una retirada del mundo, sino que los cristianos estarían en el mundo sin ser ya del mundo. Versículo 16 al versículo 17, todos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Quieres cada vez ser más como el Señor, agradar más al Señor, hacer su voluntad? Es por medio de su palabra. Dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra, hermanos, es algo maravilloso. Conforme más la estudias, más te vas dando cuenta de la voluntad de Dios y vas dejando aquello que a Dios no le agrada. Santifícalo. La Biblia es para santificación. Es para ayudarnos a cambiar los pensamientos. Si antes ibas en una dirección, cuando ves que dice la palabra, no hurtarás, no vas a robar, no vas a fornicar, cuando ves la palabra y cambias de dirección, es ahí lo maravilloso de Dios que dice en el versículo 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Es decir, que es como agua, te va a decir que está mal en tu vida. Y cuando lo pones por obra en ese momento, Dios empieza a santificar tu vida. Empezamos a apartarnos por la gracia del Señor. Algo el Señor te está diciendo en esta tarde por medio de su palabra. Y número 4, Juan 17, por favor. Versículo 22. Otro plan dentro de la oración. Versículo 20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de, ¿qué, hermanos? De creer en mí, por la palabra de ellos. Ahora obsérvelo nuevamente. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Aquí Jesús está orando por usted y está orando por mí. Porque fue por medio de la palabra que Dios le dio a sus discípulos, fue por medio de la palabra de los apóstoles que estuvieron predicando, el evangelio se extendió. Y observe por favor Hechos capítulo 1, aquí se cumple lo que el Señor dice en Juan 17, versículo 8. Qué hermosa es la palabra, dice, pero recibiréis poder
cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, todos, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. La pregunta es, ¿se cumplió la oración de Jesús? Se cumplió. Usted conoce de Jesús, porque alguien oró por usted. El Señor oró por nosotros, pero oró por aquellos discípulos para que fueran fieles en predicar solo su palabra. Volvemos a Juan 17, versículo 20. Aquí estamos en la oración del Señor, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y aquí viene otro propósito. El Señor oró por la unidad de su iglesia. El Señor oró para que sus discípulos estuvieran unidos, para que se amaran, para que fueran un solo cuerpo. Versículo 21 al 22, todos. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros. ¿Cuál es el plan de Jesús? Que seamos una iglesia unida. Amén. El Señor espera que su iglesia esté unida. El Señor espera que su iglesia se esté amando. El Señor espera que su iglesia se esté ayudando. El Señor espera que oren unos por otros. Que toda la iglesia le esté dando la gloria al Señor. Versículo 21. Para que todos sean uno. La iglesia del Señor es un solo cuerpo. Lo bonito de la iglesia del Señor es que cuando tú vas a otro lugar, a otra ciudad, y si hay hermanos cristianos que aman al Señor, parece que entras a la casa de tus papás, te acobijan, te dan hospedaje, te ayudan. ¿Por qué? Porque dice el 21, para que todos sean, ¿qué? Uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y aquí ya viene algo interesante. Para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Qué sucede cuando la iglesia no se ve como un solo cuerpo? ¿El mundo cree o deja de creer en el Señor? Deja de creer. Aquí dice la palabra. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Nosotros como iglesia debemos de ser la luz para alumbrar un mundo de tinieblas. Versículo 22, con eso cerramos, hermano. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. La gloria que me diste, lo que tú tienes, no es tuyo. Tu misma vida ya no te pertenece. ¿Ahora a quién le pertenece? Ahora le pertenece al Señor. Lo que tú tienes y tu misma vida ya no es tuya. Ahora es de Dios, y Dios espera que cumplamos el propósito de Dios, dándole la gloria como una iglesia unida. Ese es el plan de Jesús. Él está orando aquí en su palabra. ¿Para qué? Para que la iglesia, su iglesia, esté unida. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos, para que sean maduros, ¿en qué? En unidad. Versículo 23, nuevamente todos juntos. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Una iglesia que se ama, una iglesia que se ayuda. Cuando uno de ustedes cae, el otro lo levanta. Cuando uno enferma, el otro le visita. Cuando uno tiene la necesidad de algo, el otro le ayuda. Nosotros somos un cuerpo. Ahora somos del Señor. Así que, hermanos, en forma general,
El Señor está orando aquí en este capítulo para glorificar su nombre. Número 2, ora para que el Señor proteja a sus discípulos. Número 3, ora para que seamos santificados y guardemos la palabra y la apliquemos en nuestra vida. Y número 4, ora para que la iglesia de Dios esté unida. Ese es el plan de Dios. La pregunta es, ¿te gustaría llevar a cabo esto que Dios nos enseña en su palabra? Sería bonito que apliquemos la palabra para que más gente conozca de Jesús. Los discípulos se unieron, hermanos. Si usted observa a un Pedro, después que es encarcelado, la iglesia estaba orando por él, estaba unida. Si usted observa a un Bernabé vendiendo su heredad para dárselo a la iglesia, a los discípulos que tenían necesidad, una iglesia unida. Y es lo mismo que el Señor espera de toda iglesia local, que sea una iglesia unida, unida en el Señor. 26, todos juntos. 26. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Vamos a orar. Bendito y amoroso Dios, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Padre, porque por medio de tu palabra, Señor, observamos que el único que merece la gloria es usted. Gracias por tu oración, Señor, porque hemos sido bendecidos, hemos sido rescatados, Señor, hemos sido salvos por medio, Padre, de tu palabra, Señor. Y queremos ser ese ejemplo de iglesia, Señor. Una iglesia que te dé la gloria, que te dé la honra, Señor, a ti y solamente a ti. También te pedimos, Señor, que nos guardes de todo peligro. Ayúdanos a seguir adelante, Señor. Santifícanos por medio de tu palabra, Señor. Queremos agradarte. Queremos aplicarla a nuestra vida, Señor. Y perdona nuestros pecados y nuestra maldad, Señor, porque fallamos y te ofendemos de muchas formas, Señor. Bendice a tu iglesia, Señor, que sea una iglesia que se ame, que se quiera, que se apoye, que esté unida, Señor, porque eso te da la gloria y te da la honra. Gracias, Señor, por este momento. Lo ponemos en tus manos. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Gracias, hermanos. El Señor les bendiga. Si alguien no trajo